Empiezas creyendo que el amor se demuestra reaccionando, que cuando alguien que amas se aleja, reclama, presiona o se quiebra, lo correcto es responder rápido, explicar, justificarte, asegurar. Te dijeron que el afecto verdadero es calor constante, presencia inmediata, disponibilidad total. Y tú lo compraste, no porque seas ingenuo, sino porque nadie te advirtió el costo invisible de vivir así. Piensa en esta escena. No es extraordinaria, es cotidiana. Un mensaje llega tarde, una frase suena más seca de lo normal, una mirada esquiva. Nada grave, nada objetivo, pero algo en tu cuerpo se activa, el pecho se tensa, la mente empieza a correr. Revisas conversaciones pasadas, repasas lo que dijiste, lo que no dijiste, y antes de darte cuenta ya estás haciendo algo para corregir una amenaza que nadie ha formulado en voz alta. Estás reaccionando, ahí empieza todo. No con una pelea, no con una traición, empieza con la renuncia silenciosa a tu centro, con esa microdecisión de moverte primero, de explicar antes de que te pidan explicaciones, de ofrecer antes de que te pidan nada. Lo llamas cuidado, lo llamas amor, pero en realidad es miedo disfrazado de entrega. Ser frío no es dejar de sentir, es dejar de correr, porque cuando reaccionas siempre, entrenas al otro a marcar el ritmo. No importa si te ama, no importa si es buena persona, la dinámica se impone sola. Uno se mueve, el otro observa, uno ajusta, el otro recibe, y sin darse cuenta, el vínculo deja de ser un espacio compartido y se convierte en un terreno inclinado. Tal vez lo has vivido. Estás con alguien que amas de verdad. No hay maldad, no hay manipulación consciente, pero cada vez que hay tensión, eres tú quien la disuelve. Cada vez que hay distancia, eres tú quien la acorta. Cada vez que hay silencio, eres tú quien lo rompe. Al principio se siente noble, después se siente necesario, más tarde inevitable. Y un día despiertas cansado sin saber por qué. La frialdad de la que nadie habla aparece ahí, no como castigo, no como indiferencia. Aparece como una pausa interna, como la capacidad de no convertir cada emoción ajena en una orden, como el acto incómodo de no responder de inmediato, de no explicar tu valor, de no defender tu lugar cada vez que alguien se siente inseguro. Observa otra escena. Están sentados frente a frente. El ambiente está cargado, pero nadie dice nada. Antes tú habrías hablado, habrías preguntado qué pasa, habrías ofrecido tranquilidad. Esta vez no. Esta vez respiras, miras, esperas. No porque no te importe, sino porque entiendes algo que antes ignorabas. Reaccionar no siempre cuida el vínculo. A veces lo debilita. El silencio bien usado no es abandono, es contención. Es decirte a ti mismo que no necesitas demostrar nada en cada instante, que tu presencia no depende de tu urgencia, que el afecto no se valida a base de respuestas rápidas. Aquí aparece la primera verdad incómoda. Cuando amas sin frialdad, te vuelves predecible. Y lo predecible siempre paga un precio. No porque el otro quiera aprovecharse, sino porque el equilibrio se rompe solo. Uno sostiene más, el otro descansa más. Uno teme perder, el otro sabe que no se va a perder tan fácil. No se trata de juegos, se trata de costo. Cada vez que te adelantas, gastas energía. Cada vez que explicas de más, entregas poder interno. Cada vez que reaccionas desde el miedo a perder, refuerzas la idea de que perderte sería más doloroso para ti que para el otro. Y esa idea, aunque nunca se diga, cambia todo. Ser frío, incluso con quien amas, es aprender a quedarte quieto cuando tu impulso te empuja a moverte. Es notar la ansiedad sin obedecerla. Es permitir que el otro también cargue con su incomodidad. Es no convertirte en el regulador emocional permanente de la relación. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se hace porque incomoda demasiado. Si dejas de reaccionar, ¿qué pasa con el vínculo? ¿Se rompe o se revela? Cuando dejas de reaccionar, lo primero que aparece no es claridad, es vacío. Un espacio incómodo donde antes había movimiento constante. Ese silencio no es neutral, se siente como riesgo, como si algo pudiera romperse si no haces nada. Y por eso casi nadie se queda ahí el tiempo suficiente para ver qué ocurre realmente. Vuelve a la escena. El mensaje no llega. La respuesta tarda. El gesto sigue siendo distante. Antes ya habrías intervenido. Ahora no. No por orgullo. No por castigo.
Simplemente decides no llenar el espacio con ansiedad. Y en ese intervalo pasa algo revelador. La relación empieza a mostrar su forma real. Algunas personas, cuando no reaccionas, se acercan, preguntan, ajustan, asumen su parte. Otras se inquietan, se incomodan, incluso se irritan. No porque seas frío, sino porque ya no estás absorbiendo una carga que antes tomabas como propia. Y esa reacción del otro no es un error del proceso, es el proceso. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice en voz alta. Muchos vínculos se sostienen no por equilibrio, sino por compensación. Uno siente más, uno cede más, uno explica más, uno teme más. Y mientras ese uno siga reaccionando, la relación parece estable. Pero quita esa pieza y el sistema cruje, no porque el amor sea falso, sino porque estaba sostenido sobre un desbalance silencioso. Ser frío es dejar de ser el amortiguador permanente. Es no correr a calmar cada tensión. Es permitir que el otro enfrente su propia inseguridad sin que tú la anestesies. Y eso se siente duro, para ambos, porque rompe una costumbre profunda, la de confundir amor con regulación emocional constante. Piensa en una conversación típica. El otro dice algo cortante. Antes tú suavizabas, traducías, restabas peso. Ahora no, te quedas quieto. No atacas, no huyes, no corriges, simplemente no absorbes. Y de pronto el comentario queda flotando, expuesto sin tu intervención. Eso obliga a algo nuevo. O el otro lo revisa o lo deja caer tal como es. Ese momento es clave, porque ahí descubres si el vínculo puede sostenerse sin que tú lo mantengas a pulso. La frialdad no crea distancia artificial, revela la distancia que ya existía, y eso asusta porque te obliga a ver si estabas amando o compensando, si estabas eligiendo o sosteniendo por miedo a perder. Y aquí aparece el costo emocional real. Ser frío duele al inicio porque te quita una ilusión, la de que todo dependía de cuánto amaras. Te muestra que también dependía de cuánto te movías para que el vínculo no se sintiera incómodo. Te enfrenta a una pregunta que evita mucha gente adulta. Si dejo de sostener, ¿qué queda? No es una pregunta romántica, es estructural, porque cuando amas sin frialdad conviertes la relación en una extensión de tu ansiedad. Y cuando amas con frialdad consciente, obligas a que el vínculo exista por elección, no por inercia. Eso filtra, eso redefine, eso incomoda. Y aquí la tensión sube. Si el otro solo se acerca cuando tú te adelantas, ¿eso es amor o costumbre? ¿Qué pasa si esta vez no das el primer paso? ¿Quién se mueve entonces? La mayoría de las personas no pierde el control en grandes tragedias. Lo pierde en escenas pequeñas, repetidas, invisibles. En la rutina, en el día a día, en esa costumbre de ceder sin darse cuenta. Y el amor, cuando no se vive con frialdad consciente, se convierte en uno de los lugares más eficientes para esa pérdida. Mira la escena con atención. No hay gritos, no hay drama. Estás organizando tu tiempo, ajustas planes, cancelas algo que querías hacer porque no pasa nada. Cambias tu tono, mides tus palabras, no porque te lo pidan, sino porque sabes que así evitas tensión. Y sin notarlo, empiezas a diseñar tu vida alrededor de la estabilidad emocional del otro. Eso es lo que casi nadie te dice. El precio de no ser frío no se paga de golpe, se paga en fragmentos, en decisiones pequeñas, en silencios elegidos, en prioridades desplazadas. Y cuando te das cuenta, ya no recuerdas cuándo fue la última vez que decidiste algo sin calcular cómo iba a caer. Aquí la frialdad cumple una función que incomoda nombrar: proteger tu estructura interna. No tus sentimientos, tu estructura, tu tiempo, tu energía, tu capacidad de elegir sin pedir permiso emocional. Porque cuando amas sin frialdad, empiezas a traducir cada decisión en términos de reacción ajena. Y eso te vuelve dependiente, aunque sigas llamándolo amor. Piensa en el dinero, no en cifras, sino en lógica. Cada concesión emocional es un gasto. Cada reacción innecesaria es un retiro. Y si nunca pones límites, el saldo se vacía. No de afecto, sino de respeto interno, de claridad, de margen de maniobra. Te conviertes en alguien que ama mucho, pero decide poco. Ser frío no es retirar afecto, es dejar de subsidiar dinámicas que te debilitan. Es notar cuándo das más para que el otro esté tranquilo, no porque tú lo elijas.
Es dejar de pagar por adelantado la paz emocional de alguien más. Hay una conversación que marca un antes y un después. No siempre ocurre en voz alta. A veces es interna. El otro expresa malestar. Antes tú ya estabas buscando soluciones. Ahora no. Escuchas. No te justificas. No prometes nada. No cierras la incomodidad. Y el silencio que queda no es vacío. Es responsabilidad redistribuida. Ese momento es brutal porque rompe un pacto tácito. El pacto de yo me encargo de que esto no duela. Cuando lo rompes, no con palabras sino con conducta, el vínculo se ve obligado a madurar o a evidenciar su fragilidad. Aquí entra una demolición cultural silenciosa. Te enseñaron que amar es adaptarse, que ceder es madurez, que entender siempre es virtud. Pero nadie te habló del punto donde adaptarte te borra, donde entender siempre te vuelve funcional a costa de ti, donde la armonía se compra con tu incomodidad constante. La frialdad es el límite invisible que te devuelve agencia. No grita, no amenaza, no negocia, simplemente deja de moverse. Y eso, en una cultura que premia la disponibilidad total, se siente casi como una traición. Pero no lo es una corrección. Observa lo que ocurre después. Al dejar de ajustar tu vida para evitar fricciones, empiezan a aparecer fricciones reales, diferencias, ritmos distintos, deseos que no encajan. Antes los tapabas con esfuerzo, ahora no. Y esa exposición no destruye el amor auténtico, lo somete a prueba. Hay un punto en el que la relación deja de ser un intercambio emocional y se convierte en un juego silencioso de posiciones. No porque alguien lo planee, sino porque toda dinámica humana termina organizándose así. Alguien observa, alguien reacciona, alguien decide el ritmo, alguien paga el costo. Cuando no eres frío, casi siempre eres tú quien paga. Vuelve a la escena, ahora con más distancia. El conflicto no es el tema explícito, es quien se mueve primero, quien siente la urgencia de reparar, quien no soporta el silencio, quien ama más rápido. Y en ese juego invisible, la ventaja no la tiene quien siente menos, sino quien puede esperar. Ser frío no te coloca por encima del otro, te devuelve a tu lugar, te saca de la posición de quien corre detrás del equilibrio emocional. Porque cuando eres tú quien siempre ajusta, explicas, tranquilizas y anticipas, te conviertes en el motor oculto del vínculo. El otro puede amar, sí, pero no necesita moverse tanto, tú ya estás ahí. Aquí se revela el juego completo, no de manipulación sino de estructura. Hay quien vive reaccionando, hay quien vive observando, hay quien decide cuándo hablar, hay quien paga con ansiedad cada espera, y casi nadie quiere aceptar en qué lugar está. Observa una conversación real, no ideal. El otro se muestra distante, no explica, no aclara. Antes tú habrías llenado ese vacío con palabras. Ahora no. Y en ese nuevo equilibrio ocurre algo revelador. La distancia ya no es cómoda. No porque tú presiones, sino porque dejaste de absorberla. Ese es el momento donde el juego se hace visible. Algunos se acercan, no por miedo a perderte, sino porque ahora sienten el peso de su propio silencio. Otros se mantienen quietos, esperando que vuelvas a hacer lo que siempre hiciste. Y ahí entiendes algo esencial. Quien controla el ritmo no es quien ama menos, sino quien no convierte cada emoción en acción inmediata. Esto no es una invitación a endurecerte por estrategia. Es una invitación a dejar de entregarte sin estructura, porque el amor sin frialdad convierte tu reacción en un recurso explotable, aunque nadie tenga intención de hacerlo. No hace falta mala fe para que exista desequilibrio. Basta con que uno no soporte la tensión y el otro sí. La frialdad consciente rompe esa asimetría. No te vuelve distante, te vuelve menos urgente, y la urgencia es la moneda más cara en cualquier relación. El que actúa desde urgencia pierde margen. El que puede esperar gana claridad. Aquí aparece la responsabilidad sin castigo. No culpas al otro por su forma de amar. No te colocas como víctima. Simplemente reconoces el rol que estabas jugando. El de regulador emocional, el de amortiguador, el de sostén invisible. Y decides salir de ahí. Salir no significa irte. Significa dejar de cargar. La escena cambia sutilmente. El otro habla. Tú escuchas. No corriges. No prometes, no calmas, y por primera vez, el peso de la conversación no está solo en tus manos. Hay silencios que no rellenas, hay incomodidades que no resuelves, y eso obliga a una reconfiguración real. Algunos vínculos se fortalecen ahí,
porque ambos pueden sostener el silencio. Otros se debilitan, porque estaban sostenidos por tu reacción constante. Y en ambos casos, la frialdad no destruye nada, revela. La pregunta ya no es si debes ser frío, es si estás dispuesto a ver quién decide cuando tú no te adelantas. ¿Quién habla cuando tú no rompes el silencio? ¿Quién paga el costo cuando tú dejas de hacerlo? Llegados a este punto, muchos sienten la tentación de retroceder. No porque no entiendan, sino porque la frialdad exige algo que casi nadie practica: sostener las consecuencias sin dramatizarlas. Dejar de reaccionar no garantiza cercanía. A veces trae distancia. Y ahí es donde se separan quienes usan la frialdad como castigo de quienes la usan como estructura. Imagina dos futuros posibles, nacidos del mismo momento. En el primero, vuelves a lo de siempre. Detectas la tensión, te adelantas, explicas, buscas acuerdo rápido. La relación se estabiliza otra vez. No porque haya cambiado algo de fondo, sino porque tú retomaste tu rol. Hay paz, pero es una paz cara, pagada con tu energía, tu tiempo, tu silencio acumulado. El conflicto no desaparece, se aplaza. En el segundo futuro, no haces nada extraordinario. No te vas, no atacas, no exiges. Simplemente sostienes tu frialdad. Sigues presente pero no disponible para regular emociones ajenas. El ambiente se vuelve incómodo. Hay momentos de silencio, hay dudas, y en esa incomodidad ocurre algo que nunca pasaba antes. El vínculo tiene que decidir si camina o si se queda quieto. Ese es el punto de no retorno. Porque cuando eliges la frialdad consciente, ya no puedes fingir que no ves. Ya no puedes volver a confundir amor con esfuerzo unilateral. Y eso da miedo porque te quita el control que creías tener. El control de mantener todo estable a costa tuya. Aquí entra la aplicación práctica, sin extremos. No se trata de volverte inaccesible. Se trata de hacer menos, no más. De responder cuando eliges, no cuando te empuja la ansiedad. De no sobreexplicar. De no justificar cada decisión. De no ofrecer soluciones que nadie pidió. De no prometer tranquilidad para evitar tensión. La frialdad se nota en detalles simples. En no cancelar tu vida para apagar un malestar ajeno. En no cambiar tu tono para que el otro esté cómodo. En permitir que una conversación quede inconclusa sin correr a cerrarla. En seguir con tus decisiones aunque generen incomodidad temporal. Nada de esto es agresivo. Es firme. Y aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. Amar sin frialdad suele ser una forma elegante de huir de uno mismo. Te mantienes ocupado sosteniendo al otro para no enfrentar tus propios límites, tus propios deseos, tus propias decisiones pendientes. La frialdad te devuelve a ti, y eso incomoda más que cualquier conflicto externo. Observa la escena final de este tramo. Estás con quien amas. Hay tensión. No haces nada para disolverla. Sigues ahí. Respiras. No te defiendes. No te retraes. Simplemente no te entregas a la urgencia. Y por primera vez, el vínculo no depende solo de ti. Algunas relaciones cruzan ese umbral y se vuelven más reales. Otras no. Pero en ambos casos, ganas algo que antes no tenías. Libertad interna. La capacidad de elegir sin miedo inmediato a perder. La pregunta ya no es si el otro se queda. Es si tú puedes quedarte contigo mismo cuando no haces nada para sostener a nadie más. ¿Puedes vivir con la incomodidad de no reaccionar, sabiendo que de ahí sale la verdad? Hay un momento casi imperceptible en el que todo se define. No ocurre durante una pelea ni en una despedida. Ocurre cuando eliges no hacer nada, cuando la tentación de volver a reaccionar aparece y la dejas pasar. Ahí no hay épica, no hay alivio, solo una decisión silenciosa que cambia el sentido completo del vínculo. La escena es simple. Estás frente a quien amas. El ambiente no es cómodo, tampoco es hostil, es incierto. Antes, ese estado te habría empujado a actuar, a decir algo correcto, a ofrecer estabilidad, a convertirte otra vez en el punto de apoyo. Hoy no. Hoy te mantienes firme, no rígido, presente, no ansioso, y en ese espacio ocurre lo inevitable. El vínculo muestra su verdad final, porque cuando no reaccionas ya no estás negociando desde el miedo. Ya no estás comprando cercanía con urgencia. Ya no estás pagando por pertenecer. Estás eligiendo. Y elegir siempre tiene un costo, pero también una ganancia que casi nadie se permite. Dignidad emocional. Aquí se cruzan los dos caminos. En uno, vuelves a moverte primero. El amor sigue, sí,
Pero tú te haces más pequeño, más cuidadoso, más cansado. En el otro mantienes la frialdad, no como castigo, sino como límite. El amor puede quedarse o puede irse, y por primera vez esa posibilidad no te destruye. No hay consuelo en este punto, solo responsabilidad. Entender que amar no te obliga a perderte, que sentir no te condena a reaccionar, que cuidar un vínculo no significa sacrificar tu centro para que el otro no se incomode. La frialdad que importa no es ausencia de afecto, es presencia de estructura, es la capacidad de no entregarte cuando hacerlo te vacía, de no moverte cuando moverte te pone por debajo, de no hablar cuando hablar solo serviría para calmar una ansiedad que no es tuya. Si el vínculo sobrevive ahí, será más real que nunca. Y si no, también habrás ganado algo irreemplazable: claridad. Porque amar desde la frialdad consciente no garantiza que el otro se quede. Garantiza que tú no te pierdas. Y esa es la decisión adulta que casi nadie toma hasta que ya es demasiado tarde. Ser frío incluso con quien amas no es endurecerte, es negarte a desaparecer para que otro se sienta seguro.